Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a cambiar un poco la introducción porque este va a ser un episodio distinto, un podcast diferente. Voy a utilizar esta pequeña plataforma de manera personal, egoísta y absolutamente personal. Según iVoox, donde suelo subir los podcasts, sois 1.851 personas las que escucháis habitualmente este programa. En otras plataformas otros pocos miles, en otras unos pocos cientos, en total redondeando 7.000 oyentes. Es un número pequeñito, pero quizá no tan pequeño, y con vuestro permiso hoy necesito vuestra ayuda. De hecho, necesito vuestra atención. Vamos a salirnos del tema original, siempre hablamos de tecnología y cositas, pero hoy vamos a tirar por lo humano. Como os comenté en el anterior, hoy vamos a ser un poquito más humanos. Para ser sincero, este no es el episodio que tenía planteado grabar, pero es el episodio que la vida me ha puesto en la mesa. Mi copiloto, la persona que hace que esta nave tenga sentido, mi mujer, lleva semanas postrada en una cama. No es pereza, no es tristeza, afortunadamente no es depresión. Es sencillamente que su sistema de energía ha colapsado. Se llama síndrome de fatiga crónica. Es una enfermedad que el mundo ignora, quizá porque no se ve a simple vista, pero es una fatiga que te borra del mapa, con dolores que no aparecen en las analíticas y demás. No os preocupéis, no va a ser un episodio triste ni pesado. Seguimos siendo nosotros. Habrá un poquito más de humanidad que tecnología últimamente. Sí, de hecho, el último trasto que ha entrado en casa, el último dispositivo ha sido una silla de ruedas. Así que, como podéis imaginaros, nuestra vida ha cambiado. Esta enfermedad nos ha cambiado. Pero sí que va a haber un poquito de cercanía. Y si hemos hecho bien las cosas, creo que sí, todos aprenderemos algo. Por eso voy a poner una entrevista con dos personas maravillosas que además creo que os arrancaremos puntualmente una sonrisa. Lo único que sí quiero explicaros un par de cositas. Yo tenía entendido el concepto, tenía asimilado el concepto de que el cansancio era solamente eso, cansancio. Te quedas quieto, descansas, paras, reposas un poco, quizás un día, te echas a dormir y al día siguiente empiezas de cero. Pero esto no es así. Permitidme el trabalenguas. La encefalomielitis miálgica, vaya nombrecito, el síndrome de fatiga crónica no es así. Además, hablaremos de otra palabreja, fibromialgia, esta es más fácil de entender y de pronunciar. No tienen por qué ir unidas, son dos enfermedades distintas, pero puede que sí. Luego lo escucharéis. Para poneros en situación, imaginad que un día os levantáis por la mañana, tenéis el despertador, pero sabéis que habéis dormido y por lo que sea os levantáis, cogéis el móvil, os vestís y os vais rápido al transporte público en el que vais a estar todo el día. Todo el día viajando hasta las 9 de la noche, desde las 7 de la mañana, y no tenéis opción de volver a casa ni de cargar el móvil, que cuando lo miráis solo tiene un 18% de batería. Así que lo primero que piensas es, ostras, ¿cómo hago para aguantar todo el día con esta batería? Pues no voy a encender la pantalla y empiezas a calcular gastos. Lo pongo en modo avión para que no me consuma, es que solo por estar encendido ya va chupando batería. Lo pongo en modo avión y no lo uso, le quito el modo avión, lo apago y lo enciendo cada 2 horas por si tengo algún mensaje. Lo restringes todo al mínimo. Llegas a casa a la noche y a la mañana siguiente te levantas y el móvil tiene el 11. No se ha cargado. Y al día siguiente el 13, el 15, el 17, el que sea. Nunca más del 20% de batería. Ahora imaginad que no es el móvil. Imaginad que es vuestro cuerpo. Me gusta un ejemplo que os pondré el enlace en el vídeo que lo cuenta con cucharas. Yo me despierto y tengo 8 cucharas. Lo define con cucharas porque son actividades del día a día. Una la voy a gastar en ducharme. Ducharme supone un esfuerzo. Otra la voy a gastar en ir a comer y estar sentada el tiempo de la comida. Otra la voy a gastar en hablar con, llamar a. Solo 8 cucharas y tienes que planificarte el día. Y al día siguiente te levantas y tienes 3 o tienes 9. Pero nunca al 100%, ni siquiera la mitad de la energía que tenías.
Pero no me quiero enrollar, os paso directamente con ellas. Solamente recordar un dato importante que comentamos en la entrevista por si no tenéis tiempo para escucharla entera. El 12 de mayo, el martes que viene, es el Día Internacional de la Fibromialgia y de la Encefalomielitis miálgica. Si veis un lacito azul, que es el símbolo, o una luz azul, o un apoyo, echándose un cable, gracias por ayudarnos a difundir. Gracias, muchísimas gracias por darles la oportunidad y escucharlas. A por ellas. Hola, bienvenidos, bien halladas, mentes inquietas a un nuevo podcast. En este caso vamos a tratar un tema totalmente diferente a la tecnología, que es el habitual del gremio, pero que creo que puede serviros de ayuda. Os quiero presentar en breve a dos personas excepcionales, pero aunque os eche para atrás hablar un poco de salud o de enfermedades, creo que puede ser importante porque no son muy conocidas y por estadísticas seguro que tenéis a alguien cercano a quien le podéis mandar este audio o quien le podéis comentar que quizá puede sospechar de una de estas dos enfermedades. Hoy vamos a hablar de fibromialgia y de encefalitis miálgica. Son dos nombres que echan así para atrás, pero en definitiva se trata de tener un dolor constante y una fatiga crónica. Y para eso, como os he comentado, vamos a hablar con dos personas excepcionales, en este caso con dos mujeres. Nekane, Aupa Nekane, Egunon, buenos días. Hola, buenos días. Y Marisa, Aupa Narisa. Hola, buenos días. Primera pregunta obligada, ¿qué tal estáis? Bueno, regular. Yo no estoy en un buen momento. Vale, ¿cuáles son las enfermedades que tienes, Nekane? Porque tú tienes una colección, la verdad. Cuéntanos un poquito. Sí, yo tengo una colección, pero básicamente en lo que nos afecta ahora mismo tengo la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Tengo las dos. Un doblete. No vamos a hablar en plan técnico, no somos médicos, simplemente queremos transmitir los síntomas de manera clara y familiar y sobre todo dar a conocer estas enfermedades para que nos sirva de ayuda a todos. Marisa, ¿cómo estás? Bueno, pues como dice mi compañera Nekane, regular, porque nosotras no tenemos buenos días, así que regular. Vale, ¿cómo empezasteis a notar que no os encontrabais bien? ¿Cuáles son los síntomas para que otra persona pueda detectar si o no coincide con vosotras? Bueno, pues yo empecé con dolores generalizados, con problemas digestivos. Uh-huh. Esos fueron mis primeros síntomas. Primero me decían que era, los dolores típicos de la menopausia. De la menopausia. Bueno, yo empecé antes de la menopausia, la verdad que empecé antes. Pero me miraron el intestino, me miraron el estómago, que no tenía nada, me empezaron a hacer pruebas y que no tenía nada. Pero mis primeros síntomas fueron digestivos y dolores generalizados. De acuerdo. ¿Fibromialgia también o síndrome de fatiga crónica? Tengo las dos, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. No te lo había preguntado, doblete. Vale. Luego, ¿eso cómo ha ido evolucionando? Bueno, pues ha ido evolucionando a peor. A peor porque estás mucho tiempo esperando que te digan qué es lo que tienes. Uh-huh. Eso a nivel psicológico te hunde. Porque te hacen pruebas y te dicen no te vemos nada, entonces pues la mente trabaja por otro lado. Sí. Y dices, ¿qué tendré? Me lo estaba imaginando, tengo algo muy grave que no me lo encuentran. Sí, yo hubo un momento, a mí tardaron 7 años en darme el diagnóstico, pasé por muchas consultas, por muchas pruebas y claro, mi mente decía, tengo algo malo que no me lo ven. Uh-huh. Y también me cuestionaba a mí misma diciendo, uy, me estoy volviendo loca. Sí. Hasta que te dan el diagnóstico y entonces dices, bien, respiras, porque le han puesto nombre y apellido a la enfermedad. Por fin sé lo que tengo algo, puedo explicar a los demás lo que tengo y no estoy loca. Sí, así es, y no estoy loca. Yo salí de la consulta dando botes de alegría. Es que el primer vía crucis es ese, el saber qué es lo que tienes, por eso es importante, de verdad, si conocéis a alguien que tiene síntomas y no sabe de lo que es, que nos paséis. Nekane, cuéntanos un poquito tu experiencia, porque también teniendo el doblete, ¿cómo
Pues a mí también tardaron, 6 años en diagnosticármelo. Joder. Y yo empecé a notar los síntomas en principio porque tenía malestar general, era un malestar. Uh-huh. Luego perdí la fuerza completamente. Yo trabajaba en una residencia de ancianos y perdí la fuerza, o sea, no tenía fuerza, no era capaz de... O sea, es que perdí la fuerza. Y a continuación lo siguiente tenía como lagunas, o sea, se me olvidaban las cosas. Niebla mental, efectivamente. Bueno, yo tengo que dar las gracias en aquel momento tengo que dar las gracias a mi doctora de cabecera, uh-huh. que fue yo creo que, no sé si tenía algún antecedente o algún conocido o alguien, porque fue la única que digamos, vislumbró por dónde podía ir la cosa. Me mandó muchísimas pruebas, pasé por infinidad de pruebas, infinidad de médicos, reumatólogo, traumatólogo. Sí. Bueno, yo decía como mi compañera, yo no estoy loca. A mí me pasa algo, yo no estoy loca. O sea, a mí me duele, yo estoy cansada, yo no estoy loca, algo tengo. Y bueno, a mí en concreto me sumió en una depresión, estuve 2 años con una depresión que es que estuve muy mal, hasta el punto de que fue una depresión que es que no recordaba o sea, no sabía ni hacer una cama, se me olvidó hasta hacer una cama, una cosa muy básica, por ejemplo. Yo lo pasé muy mal, estuve 2 años francamente muy mal. Y bueno, cuando ya le pusieron nombre como Marisa, parece que aquello fue el detonante de decir, bueno, realmente no estoy loca, tengo algo. Y fue lo que me ayudó, entre comillas, a empezar a remontar de la depresión, de empezar a salir un poco. Eso y bueno, y luego la verdad sea dicha que también pillé un psiquiatra, bueno, muy empático y que me entendió. Que no es lo habitual, por desgracia no es lo habitual. Estoy de acuerdo contigo, yo he vivido esta parte en casa. En mi casa también mi mujer trabaja en una residencia de ancianos. Es un foco de infecciones, quieras o no, y depende de tu sistema inmune, pues pueden pasar ciertas cosas y evolucionar en esto. Habéis tenido mucho tiempo hasta la detección, luego hablaremos de una manera de poder ayudar a la gente a cortar estos plazos, porque en 6-7 años es normal que dudes incluso de ti misma cuando tienes todos los diagnósticos que no te encuentra nada, profesionales del gremio, médicos que dicen que no tienes nada. En vuestro caso, además, sois mujeres. Me ha pasado en casa y en la familia que muchas cosas se atribuyen a esto es por la menopausia, que es un descontrol de todo, se atribuye a causas de terceros y empiezas a dudar de ti misma. Entonces es normal que o tengo algo y no me lo encuentran, ¿qué es? La cabeza siempre va a lo peor, o no tengo nada, me lo estoy inventando, porque muchas cosas, en este caso de la fatiga crónica, por ejemplo, es, bueno, estás cansada, descansa, mañana ya saldrás, si quieres puedes, es cuestión de voluntad. Y otros tantos errores y consejos que das como el mejor cariño, como al decirle a alguien con depresión, anímate. O sea, que es una auténtica chorrada o un error en el peor de los casos. Totalmente, además, porque yo siempre lo digo. O sea, cuando vas por la calle y te dicen, pues no parece que te pase nada, estás muy bien, tienes buen aspecto. Yo en ese momento se despierta un gremlin que tengo por ahí escondido y es que le daría con la mano abierta. Lo siento, le quiero poner un poco de humor, pero es que, o sea, con la mano abierta, porque es que cuando no parece, ya, te cambio mi cuerpo un ratito. Es que desde fuera engaña y en ese sentido, Marisa, sí te quería preguntar, una parte de la enfermedad, y evidentemente la principal es como un menir que lleváis vosotras, el enfermo, pero luego es algo que afecta a toda la familia y a los amigos. Como a mí me ha costado como familiar entender la enfermedad. No es fácil. Entonces, ¿cómo podemos ayudaros la familia? ¿Cómo podemos ayudaros los amigos? ¿Cuáles son los errores que cometemos? Bueno, sí, es muy difícil que lo entienda el entorno, porque nosotras mismas en el primer momento tampoco lo entendemos y lo aceptamos. Entonces, hacer ver a nuestro entorno qué es lo que nos pasa, siendo una enfermedad tan rara, que no se oye, que no se entiende, entonces explicarles es complicado. Es muy complicado para ellos porque hemos sido unas personas muy activas. Sí. Entonces, el ver que ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, pues lo primero que te dicen, como acabas de decir tú, descansa, coge energías,
que dentro de un par de días te encontrarás mejor. Pero es que no es así. Nosotras nos vamos a la cama y no recargamos pila. Nos levantamos más cansadas que cuando nos hemos acostado, con lo cual no descansamos nunca. Y es un día y otro, y así todos los días de nuestra vida. Entonces llega el momento que en nuestro entorno, a ver, yo he tenido una gran suerte, porque mi marido me entendió desde el minuto cero, pero te cuestionan. Bueno, pues no te preocupes, que ya lo harás mañana. No te preocupes, que ya se hará. Tranquila, yo te ayudo, no hay problema. Sí, no hay problema, pero sí el problema está porque, claro, lo que hemos dicho antes, esta enfermedad no sale en ninguna prueba. Uh-huh. Yo en particular te digo que en casa he tenido mucha comprensión, pero a nivel de amistades no. Porque te dicen, a mí también me duele. Ya. Yo también estoy cansada. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Y cuando llega un día en el que le dices que has quedado con una persona y que le dices media hora antes, no puedo acudir a la cita porque no me tengo en pie, pues esas amistades se van alejando. Uh-huh. Se van alejando y te van dejando por el camino porque no te creen. Entonces, eso para nosotras, aparte de que sufrimos la enfermedad, nos causa también un... Sí, porque la socialización es importante en todos, ya no solamente aunque estés enfermo o no. Yo lo he vivido en casa, en el sentido de que siempre comento que una de las peores cosas de cumplir 50 años es que me junto más con la cuadrilla en funerales que en celebraciones. Sí. Y esta semana, por desgracia, hemos tenido 2 fallecimientos en la familia, 2 tíos de la mujer, una tía y un tío, y ni siquiera ha podido acudir al velatorio. Sí. Entonces me explicó una historia con cucharas que es la toma de decisión de todas las acciones que va a hacer. Y cuando son todas, es incluso ir sentada. Estar sentado te cansa, hablar te cansa. Entonces, claro, me lo explicó con cucharas porque dice, es que las cosas de casa cansan. Discutir me cansa. Vista la previsión de que iba a estar temporadas largas en la cama, pusimos una tele en el dormitorio que no teníamos antes y está constantemente apagada porque las luces artificiales y las pantallas le afectan. Entonces, claro, por eso digo que a veces la familia con las mejores intenciones no sabes cómo acertar y cuanto más haces, peor. Pero Sí. las amistades te ven desde fuera y dicen, pues no se te ve tan mal, lo estás enfocando mal, hija, cambia el chip, cambia el prisma, que eso no es así. Sí. Claro, entonces entiendo perfectamente lo que me estás comentando y es una pérdida grande porque un punto de apoyo y mover el mundo, que decía Arquímedes, perdéis un punto de apoyo. Sí, claro que lo perdemos y al perder ese punto de apoyo nosotras mismas nos vamos distanciando. No queremos que nos vean así de mal. Sí. Entonces nosotras mismas nos echamos para atrás. Me quedo en mi casa, entre mis 4 paredes, me lamo las heridas, pero no me ven los demás y no me cuestionan. Vale. Vamos a pasar un poquito al entorno laboral, Nekane. En el trabajo esto se entiende. Si tienes la suerte de estar en una empresa grande, puede que tengas una baja larga y luego ya veremos. En una empresa pequeña, lo siento, no podemos cargar con alguien como tú. ¿Cómo funciona esto? En mi caso en concreto era una residencia bastante grande. Yo francamente, el último año de trabajo básicamente fue ir a trabajar, llegar a casa y meterme a la cama. Sí. Levantarme para ir a trabajar, llegar a casa y meterme a la cama, porque no era capaz de dar más de sí. Era lo único que podía hacer. Y fue la misma, mi doctora de cabecera, vuelvo a remitirme a ella, fue la que me dio la baja. Me obligó a coger la baja. Me dijo, no puedes trabajar en esas condiciones. Y aparte que yo tenía terror a que se me cayera alguien. Claro. Como yo decía, es que no se me ha caído nunca nadie, es que se me va a caer alguien. Es que yo tenía mucho miedo a hacer daño a terceros, en este caso. Uh-huh. Dentro del entorno laboral, las compañeras más íntimas o más afines sí lo sabían porque sabían qué enfermedad tenía y qué es lo que tenía. El resto de la empresa no. No porque no lo sabían y porque
Estamos hablando de hace 20 años y hace 20 años todavía se entendía menos. Si ahora se entiende poco, entonces se entendía menos. Sí. ¿Qué le pasa a Nekane? Que siempre era la primera en acabar y en hacer todo perfecto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Te has vuelto vaga? De repente. Esa es la coletilla que te plantan. Sí, se ha puesto vaga de repente. De repente, jolín. Se habrá quemado. Se ha quemado sea, y sí. ahora no da un palo al agua. Y vale. no es eso, es que no puedes. ¿Y acumulando bajas llegas a un tribunal médico? Yo acumulé, fue de la primera, o sea, mi primera baja y única. Cogí la baja y me la alargaron, bueno, estuve un año, sí. Luego me la alargaron 6 meses más, me dieron la ampliación y luego fui al tribunal médico. Y ahí se entiende, porque claro, hace tanto tiempo... me voy a reír porque es que lo que me dijo a mí la persona, era una doctora, la persona con la que pasé el primer tribunal médico, me miró sí. y me dijo, pues tienes muy buen aspecto, vienes pintada, Joder. un poco pintada, a ver, creo que llevaba pintalabios y raya de ojo, no llevaba mucho más. ¿Para qué informes y análisis de ojímetro ya? Ojímetro, totalmente ojímetro, me dijo, tienes muy buen aspecto, no, tu aspecto nada, no sé, el perfil o no sé qué es lo que quería que eso. Y mi contestación fue porque después de año y medio de baja, después de una depresión, después de un montón de cosas, pues bueno, pues me sentí con no sé si la libertad o fue una válvula escape y decirle que si era el método de evaluar si una persona estaba enferma qué mal profesional era. En fin, ese fue mi primer tribunal médico. Joder, y luego ha habido más, entiendo. Sí, después hubo otro más. En este ya sí miraron informes, miraron tal. Pero el problema es, sí tengo más cosas, pero el problema es que por fibromialgia como tal, en cuanto a el error que cometíamos en aquel entonces, sobre todo, era que en los informes siempre la primera palabra que venía, el primer diagnóstico era fibromialgia. Y en cuanto sale ese diagnóstico, automáticamente descartan. O sea, es como que descartan. Vale todo. O sea, vale todo. Esto es una paella, aquí le pueden meter todo. Y no. Y automáticamente me descartaron también. Luego ya fue otro proceso por tema de abogados. Entonces entiendo que tuviste que dejar tú el trabajo por tu cuenta. Sí, yo tuve que dejar de trabajar. No hay respaldo oficial, ni se entiende, vista la valoración. No, nada. Marisa, cuando he hablado antes se me ha olvidado una cosita. Vosotras tenéis una calculadora de energía. He hablado del ejemplo de las cucharas, pero cuando os levantéis por la mañana no sabéis la espada de Damocles que os cae ese día, si tenéis un poco más de energía o no. Y yo, por ejemplo, lo que veo en casa es el viernes tenemos una consulta médica, miércoles y jueves no voy a hacer nada, las 48 horas anteriores no voy a hacer nada para poder ir al médico el viernes. Así es. ¿Cuál es tu experiencia? Es que así es. Sigue siendo... Si tienes un evento, tienes que ir a una cita médica, lo que dices, el víspera procuras, es que no es que procures, es que lo tienes que hacer, no hacer nada para poder tener fuerzas para el día siguiente acudir a esa cita médica. ¿Cómo refuerzas la cabeza para obligarte a no hacer nada? Alguien que ha sido tan activa, que era absolutamente independiente y ahora se conforma con poder asearse por sí misma o lavarse el pelo porque todo lo demás le cansa y le obliga a estar en la cama. Bueno, pues ¿cómo lo hago? Porque ya llevo muchos años con la enfermedad y he aprendido a vivir con ella. Es difícil, pero he aprendido a vivir con ella y sé que lo tengo que hacer así. Vale. Sin más, es que es eso. ¿La enfermedad se estanca, evoluciona para bien, para mal? ¿Existe algún tratamiento? ¿Hay investigaciones? A ver, ¿la enfermedad se estanca? Hay días que no se estanca. Hay días que está al 100%. Que tenemos días malos. Días buenos no tenemos nunca. Lo has comentado, sí. No tenemos nunca días buenos. Que si hay medicaciones, bueno, hay medicaciones, pero no específicas para la enfermedad. Nos dan derivados de los opiáceos. Sí. Hay personas que les calma un poquitín el dolor, les baja un poquitín el nivel del dolor. Calmar nunca, bajar el nivel del dolor. Y otras personas, como es mi caso, que no tolera esas medicaciones. Joder. Me ponen peor de lo que estoy, porque estoy como que nunca he estado drogada, pero la sensación es horrible. En una ocasión mi hijo me dijo que a ver si había bebido. Yo no bebo nunca alcohol. Se me trababa la lengua y estaba como borracha.
De acuerdo. Entonces, estar así, yo personalmente no quiero. Un error típico que cometemos los principiantes es: hoy que tienes un día no tan malo, aprovecha, o igual te obligas tú a ti misma, jolín, hoy que puedo salir a la calle voy a aprovechar. Sí. Y el peaje es un error clarísimo, porque digamos que agotas la poca batería que habías cargado y el peaje van a ser 2, 3, 5, 2 semanas en la cama. Sí, caemos en ese error, porque el día, como dices tú, que tienes un poquitín mejor, voy a hacer lo que no he hecho en todos estos días atrás, que tengo que hacer. Intentas haces, no todo lo que tenías previsto haces, pero luego, a medida que va pasando el día, te vas dando cuenta que la energía se te cae por los suelos, que los dolores se suben en un pico muy alto y estás 2-3 días que no eres persona. Y luego eres consciente de que la has cagado, pero es que si no haces algo el día que puedes, ¿dónde está la vida? Efectivamente, es que te sientes mal contigo misma, porque dices, hoy voy a aprovechar, porque el resto de los días no puedo. Entonces, es un sentimiento, es una lucha que tenemos diaria con la enfermedad. De hoy voy a hacer, vale, pero luego pasa la factura. Una factura muy grande. Nekane, este podcast lo íbamos a grabar la semana pasada, luego comentaremos el por qué grabarlo, porque hay una fecha muy concreta que queremos reseñar, pero no fue posible porque la enfermedad no se estabiliza, hay brotes. De hecho, tú estás haciendo un esfuerzo y no estás bien. Efectivamente, no estoy bien. En relación a lo que ha dicho Marisa de que no tenemos días buenos, es cierto, pero en mi caso la enfermedad sí ha evolucionado y evoluciona en mi caso, evoluciona a base de brotes, es decir, yo cada vez que tengo un brote fuerte, pego un bajón y luego, digamos que remonto, pero no vuelvo a remontar al mismo punto en que estaba. Es decir, siempre me quedo un poquito por debajo. Y entonces, en 20 años, yo he evolucionado a mucho peor. Yeah. Me costó muchísimo darle vuelta a la cabeza de darme cuenta de la situación que estaba, lo que dice Marisa, y yo ahora ya no hago lo de me voy a quedar en la cama 2 días para ir al médico, a tal. No lo hago, porque en mi caso es que da igual, porque me puedo levantar ese día y no poder, aunque haya estado una semana metida en la cama. Yeah. O sea, me da igual. Entonces yo ya llegué, además alguna vez lo comentó con Marisa, yo llego al punto en que yo sé que todo lo que hago lo voy a pagar, pero ya he llegado al punto de que quiero pagar ese peaje. Quiero pagar ese peaje porque no, lo que tú has comentado es que si no, no voy a vivir. Ni vivo yo ni vive mi entorno. Entonces, bueno, voy, no sé, hoy voy a salir a tomar un café o voy a salir a comer y a tomar un café. Sé que al día siguiente lo voy a pagar. Soy muy consciente. Pero bueno, si ese día he podido, yo ese día he vivido. ¿O habéis tenido el arrojo y la necesidad de juntaros? ¿O habéis tenido la suerte de encontraros y habéis formado una asociación que se llama, tiene un nombre muy bonito, Eman Eskua, que es dar la mano? Me gustaría saber cómo habéis tenido la iniciativa y el porqué de una asociación, Marisa. A ver, la asociación llevamos fundadas 22 años. Oh. La fundaron en su momento personas enfermas. Sí. Pues porque querían hacer visible esta enfermedad, porque los médicos no les daban resultados. Entonces, la iniciativa fue esa, formar la asociación para hacerla visible. Y bueno, pues repito, llevamos 22 años ya en la asociación. Vamos tirando a duras penas, pero tiramos. Porque, a ver, a mí cuando me dieron el diagnóstico... Sí. El reumatólogo me recomendó hacer yoga. Entonces yo dije, vale, pues me voy a un gimnasio. Uh-huh. Me duró ese pensamiento media hora, porque yo en un gimnasio no puedo. Entonces mi marido, él mismo, se metió en internet y vamos a buscar, tiene que haber alguna asociación, y di con Eman Eskua. Bueno, pues ya llevo 10 años en Eman Eskua. Gracias a la asociación yo he aprendido, en primer lugar, a aceptar la enfermedad. Muy bueno. Y luego he aprendido a cómo vivirla día a día. Porque mientras no la aceptas,
no sabes luego cómo vivir con ella. Entonces yo me metí en la asociación, empecé a hacer yoga, porque aquí lo que hacemos son los talleres que tenemos están adaptados para la enfermedad. Y el entorno de la asociación, que estás con compañeras que pasan lo mismo que tú, que hablas con ellas, aprendes también de ellas, porque vas aprendiendo trucos, ellas te cuentan, tú les cuentas y aprendes. Muy importante lo de la terapia de grupo, nadie te entiende como alguien que lo está pasando, y luego para evitar errores de principiantes como el que hemos comentado. Sí, también... es muy importante el que te enseñen a aceptar la enfermedad. Sí, evitar la porque negación. Si no te puedes perder por el camino. Sí, de acuerdo. Y luego no te estás volviendo loca, no intentas ayudar para que no caigas en la depresión que cayó Nekane, que es nefasta, y hacéis más actividades para animar a la gente. Y entiendo que también asesoráis, porque por lo que hemos comentado, el conocimiento médico sobre la fibromialgia y sobre el síndrome de fatiga crónica sigue estando en pañales. Sí, sigue estando total y absolutamente en pañales. Y bueno, se van haciendo cositas, pocas, pero se van haciendo. Siempre hay alguien que intenta ayudar. Este año en concreto hay un estudio bastante, que nos ha dado como un poquito de no sé, como un enchufe de vibra buena, bien, por decirlo de alguna manera. Pero sí, cuesta mucho. Dentro del entorno cuesta mucho. Todavía hay mucho profesional médico que niega la enfermedad y que dice que es mentira. Sí. Yo la asociación la conocí también por lo mismo. Pues fue mi marido el que buscó. En este caso buscó, y yo la verdad es que a mí la asociación me salvó. Yo siempre digo que a mí la asociación me salvó, porque llegar y encontrarme con alguien que no tenía que estar, justificándome, o sea, que hablaba mi mismo idioma, en una palabra. Sí, no te prejuzga, tiene buena pinta, usted no viene aquí. Hablaba mi mismo idioma, sabía perfectamente lo que estaba sintiendo. A mí me salvó, si yo creo que acepté la enfermedad fue por la asociación, porque me costó muchísimo aceptarla, y fue la asociación la que me ayudó a ello. Creo que es importante ponerla en valor, porque ya no solamente tienes que luchar contra la gente que te dice no estás tan mal, estás bien, cambia el chip, pon de actitud, si quieres puedes, los médicos que te dicen no tienes nada porque te echa un vistazo a simple vista también, o en las analíticas no aparece nada, encontrar a alguien que te entiende, que no te estás volviendo loca, que no estás tal, es importante. Voy a poner en las notas del podcast, en la descripción del audio, el teléfono fijo, que es el 944750393, y el correo electrónico, que es emanescua, para los que no sabéis euskera es un poco difícil, pero es emanesk de kilo ua @gmail.com. Repito, está todo en la descripción del audio. Si no, le preguntáis a Google o a ChatGPT cómo se mira la descripción de este podcast y ahí estarán los enlaces. Vale. Por último, por lo que veo, la enfermedad, por mi experiencia y por vosotras con quien estoy hablando, afecta sobre todo a mujeres. Las dos, tanto la fibromialgia como el síndrome de fatiga crónica. Creo que era el 95-96% es mayoritariamente mujeres. Somos mujeres las afectadas. Vale, dentro de lo malo, sí que creo que al ser mujeres, y visto cómo está el tema ahora, estaréis recibiendo todo tipo de ayudas, porque se entiende que ahora os apoyan muchísimo más, ¿no? No nos ayudan, no. No estáis recibiendo ningún tipo de ayuda. No, nada, absolutamente nada. Es una sensación dices, ¿por qué no eso de abandono total? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Porque somos mujeres? No lo sé, yo pregunto, pensaba que, claro, digo, pues ya que no os entienden los médicos, ya que no tenéis apoyo social quitando el entorno familiar, por lo menos sí que habrá asociaciones yendo con la bandera del feminismo por delante, al menos, si no es por un lado. No tenéis ningún tipo de ayuda. No tenemos ningún tipo de ayuda. Nosotras no lo guisamos y nosotras no lo comemos, solitas. Ni se os ve, ni se os entiende, ni se os ayuda, ni se os apoya. Nada. Somos completamente invisibles. Ni apoyo económico, ni apoyo social. Apoyo económico... Ya, sí, se está riendo Nekane. Sí, se está riendo Nekane porque es que es de risa. Nos dan una pequeñita subvención que
que con eso no nos llega ni para pagar la luz. Estamos ahora mismo en Bilbao. Si alguien está cerca del ayuntamiento, un estamento de Bilbao, Vizcaya, País Vasco, Euskadi, llámele como quiera, por favor, los métodos de contacto ya los he mencionado y están en la descripción. Para ayudar un poquito a las personas, está la asociación. Para ayudar a la asociación queremos celebrar el día 12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica. Repito, el nombre técnico es encefalitis miálgica, pero no os perdáis con los detalles. Gente que está constantemente cansada y que no lo entienden, no tiene energía prácticamente para vivir, sacrifica la mayoría de los días para vivir un rato otro, y gente que vive con dolores constantes y tiene que aprender a vivir con ello. Este día, si no estoy equivocado, se celebra por el nacimiento de, digamos, la fundadora de las bases de la enfermería, Florence Nightingale, se pronunciará algo parecido así, pero lo importante es darle visibilidad. ¿Vais a hacer algún acto? ¿Podemos hacer algo para difundir y dar a conocer estas enfermedades y que alguien quiera ayudaros? Sí, de todos los años hacemos una lectura de un manifiesto. Este año, como todos los años anteriores, este año va a ser el 24 aniversario. Eso es. Y vamos a hacer a las 12 del mediodía en la Plaza de la Arriaga, en Bilbao. Se va a hacer la lectura del manifiesto y pues todo con intención de dar visibilidad a esta enfermedad, a la asociación y a todas nosotras. Digo nosotras porque mayoritariamente somos mujeres. De todas maneras, aparte de esto, también, bueno, normalmente desde San Mamés suelen hacer un encendido para darnos un poco de visibilidad. Lo que pasa es que se hace a las 9:30 de la noche, que es una hora bastante mala para nosotras, sobre todo. También nos encienden el polideportivo de Portugalete, las escaleras del Hospital de Cruces, en fin, una serie de sitios nos hacen un encendido en color azul, que es el color que nos identifica. Posteriormente a esto, el día 7 de junio, que es el primer domingo de junio, normalmente lo hacemos todos los años. Este año coincide que es el día 7 de junio. Ponemos un stand para dar información de la enfermedad, para dar a conocer la enfermedad, para dar a conocer también la asociación, y esto lo hacemos en el entorno del Arenal. Depende de lo que nos asigne, digamos, el ayuntamiento. Este año creo que nos van a asignar entre los tinglados para poner el stand. Entonces animo a todo el mundo que pueda a que tanto el día 12 de mayo en el Arriaga como el día 7 de junio pues acudan a apoyar lo más posible. No puedo pedir más. Pues que nos apoyen lo más posible, por favor. 12 de mayo, 7 de junio, creo que podemos hacer algo más que encender 4 luces LED para dar un poco de visibilidad. Está claro que necesitáis apoyo, todos necesitamos apoyo. Por favor, difundid. Si necesitáis cualquier cosa, se me ha olvidado preguntar algo o demás, si queréis ayuda, ya os he dicho los medios de contacto de la asociación, pero Marisa Nekane, Marisa, ¿qué se me ha olvidado preguntaros o qué podemos hacer que no haya comentado? Bueno, yo creo que hemos dicho todo lo que está relacionado con esta enfermedad. No sé, Nekane, ¿tú piensas que podrían preguntarnos algo más? Hombre, yo creo que así a grandes rasgos en relación a nosotras hemos comentado todo. Sí, en relación al entorno, que igual lo hemos dejado un poco, digamos, comenta, flojo. Eres libre. El tema del entorno. Creo que también de cara a familiares, a personas del entorno, de personas que se les diagnostique la enfermedad, sería bueno que también entre ellos, no sé, formaran algún grupo de apoyo, porque de la misma manera que nosotras tenemos que aprender a convivir con la enfermedad, las personas que tenemos alrededor también. Entonces creo que eso también estaría bien. Bueno, desde mi punto de vista, creo que desde mi punto de vista. Sí, porque probablemente si no os agotamos nosotros a vosotras a preguntaros las cosas y a entenderos, cuando quizás es fácil tomar un café entre nosotros y decir a mí me pasa esto y volver a aprender uno de la experiencia del otro. Una de las cosas que yo quería decir y que creo que es importante que se sepa, las personas que vienen
a la asociación a pedir información vienen todas derivadas de los médicos. Lo mismo nos manda el de cabecera, el psiquiatra, el psicólogo, la unidad del dolor. Todos los médicos nos derivan, y el reumatólogo nos derivan a las pacientes que tienen ellos, nos las derivan a la asociación. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que vienen que piensan que aquí van a encontrar la cura milagrosa. Porque cuando les explicas en qué consiste lo que van a encontrar en la asociación, dicen, pero es que el médico me ha dicho que venga aquí. Ya. Yo les digo, me parece muy bien que os hayan mandado, pero aquí no somos médicos, no tenemos médicos. Yo tengo la sensación de que los médicos nos mandan a las pacientes a la asociación para quitárselas del medio. Sí. Porque, claro, no hay nada, no hay una medicación específica para ello. Bueno, pues ir a la asociación, que ahí os van a ayudar. Y yo me he topado con mujeres que me han traído todos los informes médicos, que me han traído el botiquín de medicación que toman y me preguntan, oye, Marisa, mira, yo estoy tomando esto que me ha mandado el médico, ¿qué opinas? ¿Crees que me ha mandado bien la medicación? Y claro, yo me quedo con una cara diciéndoles, pero es que no somos médicos. Es otro tipo de ayuda. Eso, es aquí os vamos a ayudar, os vamos a apoyar, vamos a tratar de que os encontréis a gusto, pero no somos médicos. Yo quiero hacer un llamamiento a los médicos que cuando les digan ir a la asociación, les digan qué es lo que van a encontrar en la asociación, que no las engañen. Porque, repito, me encuentro con mujeres que me dicen, es que yo creía que aquí... Era una ala nueva del hospital en el que me iban a ingresar de especialistas. Eso. Entonces yo me siento tan impotente cuando me encuentro con una persona así que se me encoge el corazón. Porque le matas la ilusión. Sí, porque es que les veo que en el momento que les digo, aquí no somos médicos, somos enfermas igual que tú, les cambia la cara. Claro. Y a mí se me encoge el corazón. Hablando porque tengo la sensación como que no sé, sí, como que les defraudo al decir, claro, aquí no te podemos curar. Les ha roto la tabla de salvación que tenían. Sí, porque ellas vienen con la sensación de esa, es que aquí... Sí, las expectativas y cuando no cumplidas. les cuento lo que se hace aquí, bueno, pues sí, a ver, yo intento animarlas, intento contarles mi experiencia y lo bien que me ha venido a mí la asociación. Y bueno, pues al final se van más animadas, pero el primer golpe la aflige es a duro. ella y te aflige a ti el corazón. Y me gusta que hayas puesto el ejemplo del corazón, porque a mí me da pie a recordar, en nuestro caso fue por el cardiólogo. Otra de los síntomas que puedes tener es que se te dispare la tensión, o que caiga, o que tengas arritmias, incluso taquicardias, anginas de pecho también. No hay edad, no lo hemos comentado, pero esta es una enfermedad, son dos enfermedades, síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, que no tienen edad. No. Antes los diagnósticos eran de una media de 50 a 54 años, pero ahora están diagnosticando a personas muy jóvenes. Sí. De hecho, hace 2 meses se hizo una chavalita socia, digo chavalita porque solo tiene 29 años. Y ahí es cuando se te encoge el corazón. Porque, ¿cómo le puedes animar a una chavalita de 29 años que tiene toda la vida por delante, que está haciendo una carrera, que dice, no tengo fuerzas para seguir? Es que no hay palabras para poder decirla, ánimo, que tú puedes. Quizás vuestro ejemplo vital y el de Florence, la fundadora de las bases de la enfermería, que vivió durante 50 años con los síntomas, aunque no estaba diagnosticado, y que por eso, repito, el 12 de mayo y el 7 de junio, pero empecemos con el 12 de mayo, es importante recordar. Mira, me has dado pie a una pregunta, quizá no tiene nada que ver, pero vosotras tenéis experiencia. En mi caso sí que es derivado a través del COVID. Ana ha cogido el COVID y cada vez que ha cogido una infección ha ido, como ha comentado Nekane, bajando la batería, recuperaba un poco, pero nunca hasta donde estaba, ni parecido, y llevan semanas en la cama. ¿Habéis notado un incremento desde el COVID de esta enfermedad? ¿Ha habido un pico?
Sí, sí ha habido un pico. De hecho, han venido muchas personas diciéndonos que desde el COVID se les ha diagnosticado. COVID persistente. Sí, el COVID persistente. Y sí que ha habido un pico y, claro, no sabemos si al tener la infección del COVID se les ha declarado esta enfermedad, porque ya la tenían antes, pero digamos que estaba como dormida. Sí. Y al tener una enfermedad, una infección, sí se ha disparado el pico. Sí, en nuestro caso, Ana pasó hace tiempo la que es conocida como la enfermedad del beso, ¿no? La mononucleosis infecciosa, y parece que quedó ahí como latente el virus de Epstein-Barr, y a raíz del COVID ha empezado a tener su sistema inmune, le ataca a ella, a sí misma, ataca a su cuerpo, por eso gasta toda la energía en, digamos, defenderse de una posible infección que no termina ni de curar, pero sí de agotarle la energía, por lo que las mañanas no sabe con cuánta pila se va a levantar, lo que hemos comentado, pero desde el COVID ha sido una constante, y como trabajaba en una residencia de ancianos estaba expuesta a un foco de infecciones, cuando no es una cosa es otra, y otra recaída, y en eso estamos. Nekane, ¿cuál es tu visión? En mi caso, a ver, en cuanto a todo lo que estáis comentando del COVID persistente, sí estoy de acuerdo en que se ha declarado, pero también, como dice Marisa, yo creo que es una enfermedad que la persona que la tiene latente y por algún motivo, puede ser una infección, puede ser el COVID, puede ser, por algún motivo, digamos que estalla, que se le declara la enfermedad. En mi caso, por ejemplo, fue un accidente de coche. Un accidente de coche, sí, efectivamente. Fue un accidente de coche, bueno, bastante importante, bastante serio. Y a raíz de eso fue cuando empezó que me encuentro mal. Se conoce que aquello fue lo que despertó la enfermedad, que yo la tenía. La gota que como el vaso. Eso es. En el caso, lo que estás comentando, Diana, pues una infección o el COVID o esto. Y luego el problema de que no acabas de curar. Siempre tienes algo, siempre tienes alguna infección, siempre tienes, cuando no es un resfriado, es un acta en la boca, cuando no es un dolor de estómago, porque constante. Nuestro organismo no tiene la capacidad para regenerarse, digamos, de la manera habitual que hace otro organismo. Está constantemente luchando y cicatrizando por dentro, pero la herida se abre y se cierra, pero no se cura. Importante, a quien le llegue este mensaje, día 12 de mayo, dadle visibilidad, día 7 de junio, si podéis, nos juntamos y nos apoyamos en Bilbao, y si no, transmitirle a quien creáis que puede estar luchando, porque, como veis, no es fácil encontrarla, ni identificarla, ni por profesionales, que en ocasiones son de todo menos lo que acabo de mencionar, no les define esa palabra, pero dadle visibilidad, reenviad este audio a quien creéis que podrá ayudar, y si no, podéis ayudarle, que le dé visibilidad a las enfermedades, al síndrome de fatiga crónica, a la fibromialgia y a la asociación Emaneskua, para que nos ayudemos entre todos. Nekane, Marisa Nekane, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Un placer.